A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de volver a encontrarnos nuevamente en su programa Esperanza de Vida. Nosotros oramos por nuestros auditores. Esperamos que cada uno de los auditores ore también por nosotros y también que oren por las otras personas que escuchan este programa. Esto es un ministerio abierto, que está abierto para convidarlo a todo el mundo, con libertad, no tenemos ningún tipo de restricción, pero formamos una pequeña familia que es parte de la gran familia de Dios, de su iglesia. Así es que los invitamos a orar por este grupo, a orar por sus familias, a orar por las autoridades. Como siempre, los invitamos a que nos escriban, lo que pueden hacer en la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar su opinión, para que nos cuenten qué les parece el programa, para que nos digan qué tema les gustaría que desarrolláramos en el futuro. Hoy día traemos un tema bien interesante, así es que quédese, acompáñenos. Y también le pedimos que en lo posible nos acompañe en la lectura bíblica, que tenga lápiz y papel, que tome nota, para que usted pueda repasar y para que pueda también compartir después lo que aquí aprendemos. Bien, le voy a pasar entonces la palabra a mi hermano y pastor, quien quiere saludarlos. Hola, una vez más, queridos amigos y hermanos de su programa Esperanza de Vida. Para nosotros es un tremendo privilegio poder traerles la palabra de Dios, que es lo único que tenemos para presentar, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios, hablamos la palabra de Dios. Y esto está en 2 Corintios capítulo 2. Así que amigos y hermanos, sean todos una vez más bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa actual, un programa que a todos nos toca. No hay nadie que escape a esto. Hoy día queremos hablar sobre el enojo. ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? Porque en una cultura que estamos en el día de hoy, todo el mundo anda enojado. Es cosa de mirar las caras en la calle, donde va uno, se encuentra con gente que está enojada. Y esto es poco decirlo, porque en todo índole, toda cultura, el enojo ha traído y ha dejado grandes huellas, ha dejado muchas heridas en muchas personas. Y por esto queremos hablar, ¿qué dice Dios acerca del enojo? Y esto queremos hoy día hablar con todos ustedes para que lo compartan con su familia, con sus amigos, porque esto en verdad a todos nos toca. Bueno, muchas gracias, hermano. Como les dijimos, vamos a desarrollar un tema muy interesante que nos afecta a todos, y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, vamos a comenzar la lectura en el libro de Proverbios, partiendo por el capítulo 11, versículo 23, que dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y en el 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbio 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y en el 15, versículo 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En Proverbios 16, versículo 32 encontramos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
Vamos a continuar leyendo ahora en el Antiguo Testamento también, en el libro de Eclesiastés. El capítulo 7, versículo 9 dice: No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y vamos a finalizar la lectura de hoy en el libro de Eclesiastés también, en el capítulo 11, el versículo 10, que dice: Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Oramos para que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a hacer ahora una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de haber leído nuestro hermano la palabra de Dios, ya ustedes se habrán dado cuenta que Dios no apoya el enojo. Dios se enoja con el pecado. Dios va a descargar su ira sobre este mundo, pero con mucha justificación. Nosotros los seres humanos nos enojamos tan fácilmente. Nos enojamos con muy poquitito. Y yo quiero preguntarte, ¿tú piensas que hay un padre que no se ha enojado con su hijo? No. ¿Tú piensas que hay un esposo que no se haya enojado con su esposa? Por cierto que no. Un alumno que no esté enojado con el profesor, o un profesor que no esté enojado con un alumno. No. Estas son cosas de la vida cotidiana. El gran problema que hay con el enojo es que nosotros lo dejamos que se pegue a nosotros. No lo botamos, no perdonamos, no nos vaciamos en el Señor. Incluso un enojo mal curado es un peligro latente. Y entre nosotros los cristianos tampoco debemos dar lugar al enojo. Pablo nos dice en la palabra de Dios: enójense, pero no pequen. Es decir, no permitan que el enojo se pegue en nosotros. No permitamos que nos acostemos, que se ponga el sol y nos acostemos enojados. Esto nos dice la Biblia. Les repito, la Biblia nos dice: enójense, pero no pequen. Esto lo dice Dios, que nos enojamos, pero no pequemos. O sea, no permitamos que eso se nos pegue y nos acostemos enojados. Y esto cada día va creciendo. Y esto a nivel político, a nivel educacional, a nivel de salud, a nivel de hospitales, de oficinas. Amigo, todo el mundo está enojado. Es cosa de que tú vayas a un parque, a una plaza, a un evento, y vas a ver las caras de las personas, cómo andan todos enojados. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Esto lo dice Dios en un proverbio. No lo inventé yo, esto lo dice Dios. El corazón alegre hermosea el rostro. Qué lindo es encontrarse con una persona alegre, que tú te acercas a él porque te sonríe y todo lo demás. Pero una persona que tiene un carácter enojado, agrio, no dan ganas ni acercarse a conversar con él. ¿Has pensado alguna vez el carácter que el Señor Jesús tenía? A tal punto que los niños se le acercaban. No te olvides,
que él enseñando, los niños empezaron a acercarse, las madres llevaban a sus niños para que el Señor los tocase. Y los discípulos se enojaron. Y le dijeron, no, saquen los niños de aquí porque al Señor no le gustan. Estaban hablando por el Señor, pero el Señor le dijo, no se los impidáis. Dejad venir los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Amigos, el enojo ha traído mucho daño al ser humano. Mira los cachorritos, los niños pequeños, desde que nacen enojados parece. Y le dan los borrinches y salta y grita y patalea porque está enojado. Y en el día de hoy los padres no reprimen eso. Lo toman como una gracia de los hijos. ¿Sabe, amigo? Si un padre tuviera un niño en brazo de 2 años y el niño quisiera tomarle el reloj y el papá no se lo da, ¿tú sabes el borrinche que hace el niño? Como grite, como porque no le dan lo que quiere. Si ese niño tuviera 18 años, mata al papá, le quita el reloj y pasa por encima de él. La cultura que estamos viviendo hoy día es que estamos dándole demasiada cancha a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que un niño de 2, 3 años domine a la mamá? Si no le da lo que quiere, patalea, grita y la mamá tiene que dárselo para que se calle. Amigos, no olvidemos que nacemos en pecado. Nuestros padres, siendo pecadores, han producido hijos pecadores que somos nosotros. Pero no podemos permitirle que los niños, en su enojo, en su ira, siendo tan pequeños, cachorros, dominen a sus padres. Por favor, he escuchado a padres decir, bueno, yo lo dejo que grite y que haga esto y le doy la para que deje de gritar. O sea, la mejor opción es darle lo que el niño quiere y no sabe el daño que le estamos haciendo. Conozco padres que dejan a los niños casi un día entero frente al televisor para que los deje tranquilos, no sabe el tremendo daño que le está haciendo. Pero volviéndonos a hablar del enojo, ¿sabe, amigo, cuál es el fin del enojo? Es la muerte. La ira te lleva a la muerte. Te pongo un caso. Caín y Abel. ¿Cuántas personas eran cuando Caín se enojó con Abel? Quizás 4, 6, no sé, no había más. Esa era la familia que viene a esta tierra. Y Caín se enojó con su hermano, Abel, porque Dios le había aceptado el sacrificio a él y el de Caín se lo rechazó. ¿Y sabes por qué? Porque Dios había dicho que para acercarse a Dios, uno debería hacerlo con un corderito, con un animalito, matarlo y ofrecerlo a Dios por sus pecados. Esto Caín lo sabía. Él podía haber ido a su hermano que era pastor de ovejas y haberle comprado un cordero y habérselo ofrecido a Dios, pero no. Él le trae a Dios su sacrificio, lo mejor que él ha cosechado en la tierra, los mejores melones, las mejores papas. Está bien, pero esto no es lo que Dios ordenó. ¿Te fijas cómo el ser humano piensa por Dios? Quiere hacerse un Dios conforme a lo que él piensa. Y ofrecieron sus sacrificios sobre un altar. Caín tomó un corderito, lo mató y se lo ofreció a Dios. Abel trajo lo mejor de la tierra que él había, de su trabajo, de lo que él había hecho en su transpiración que botó, arando, regando, y se lo trajo a Dios. Su sacrificio. Pero Dios no lo miró con agrado, pero sí miró con agrado el de Abel. Y descendió fuego del cielo y consumió aquel cordero. Y Caín se enojó contra su hermano.
porque Dios les aceptó el sacrificio a él y no a Caín. Y Caín invitó a su hermano a salir al campo y estando en el campo le mató. ¿Te fijas qué hace el enojo? El enojo te lleva a matar. ¿Cómo es posible que un ser humano se acueste enojado y tiene que darse cuenta que se está acostando con un enemigo, que tiene un arma, porque en cualquier momento ese te va a matar? ¿No dijo la Biblia, en lo que leyó nuestro hermano, que el que fácilmente se enoja cometerá locuras? Hasta la muerte. Esto es la verdad de las cosas. Esto es lo que estamos nosotros hablando en este momento. El enojo es algo que en este momento, desde las grandes esferas hasta las más bajas, toda la gente está enojada. Una persona que no tiene que comer, una persona que está viviendo muy estrechamente, podemos entenderle que esté enojado con el Estado, con la vida, no sé. Pero llevemos esto a la gente adinerada, el que tiene plata. Es tan peor. Matrimonio deshecho, peleas con los trabajadores. Es decir, aquí no estamos hablando de estatus social, sino en general. Amigo, te está tocando el tema. ¿Estás enojado con alguien? ¿Tienes tu enojo con alguna persona, con tu padre, con tu madre, con tu esposa? ¿Estás enojado con tus hijos? Te estás acostando con el enemigo. Te estás acostando con el enemigo. Piénsalo. Por algo Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas acostarte con el enojo. Porque eso te puede llevar a la muerte. Te va a matar la ira, el enojo. La ira mata. El enojo te lleva y la ira mata, ese es el resultado. Por esto te hablamos. Amigo, no hay nadie que no se enoje. Podemos enojarnos, pero no permitamos que el enojo se nos pegue. Mira, he escuchado a personas cuando pelean decir lo siguiente: no te perdono ni hasta la muerte. ¿Cómo es posible que un ser humano hable así, en esta manera? ¿Y sabes por qué vivimos enojados? Porque no perdonamos. Porque no sabemos perdonar. ¿Cuántas veces la gente religiosa repite el Padre Nuestro sin darse cuenta? Que allí dijo el Señor en el Padre Nuestro: y perdona nuestras deudas como también yo perdono a los que me ofenden. Pero esto no es así. Son palabras. Nada más. Habla la gente religiosa que repite el Padre Nuestro muchas veces quizás en el día. Pero se olvida que el Padre Nuestro dice: perdóname como yo perdono. El enojo está en nosotros porque no perdonamos. Permitimos que el enojo se nos pegue. Y cada vez que vemos a la persona que nos produjo el enojo, ese enojo va creciendo. ¿Cuántas muertes se han cometido por eso? ¿Cuántos asesinatos se han cometido por eso? El enojo, la ira te lleva a la muerte. Gracias a Dios que nos ha dado algunas cosas para parar el enojo. La primera de ellas es la conciencia. La conciencia que nos hace reaccionar y saber que estamos actuando mal. Y nos hace pedir perdón a Dios y pedir perdón a con quien estamos enojados. Gracias a Dios por la conciencia. También nos dejó la familia. La familia es otra barrera que gracias a Dios
nos hace reaccionar para no descargar nuestra ira. A veces hay hombres que descargan su ira en la familia, y cuántas veces han matado a sus hijos, su esposa, y se han quitado la vida de ellos, porque comenzó con un enojo. Otra cosa, el Estado. El Estado también es otra cosa que es un paralelo al enojo. El Estado gobierna a los carabineros, la policía, la PDI, y ellos, cuando pasan estas aglomeraciones en contra del Estado, ¿sabes tú que los carabineros en alguna manera paran el enojo de la gente? Hemos vivido aquí en Chile estas experiencias de el enojo de la gente. Si tú le has mirado las caras a las personas, con qué odio se miran, con qué odio ellos se miran y quieren hacer daño a los otros, porque el enojo, sin darte cuenta, te lleva a la muerte. ¿Te das cuenta tú, querido amigo, que este tema es un tema actual y es un tema serio al que debemos prestarle atención? También lo otro es la iglesia. Difícilmente un cristiano se va a enojar en la iglesia. Es muy difícil que un cristiano se enoje en la iglesia, porque va a tratar de no hacerlo. Pero algunos se enojan, ¿verdad? Yo he visto algunos y guardan eso en su corazón. Amigos, si hay algo que el diablo nos está aventajando a nosotros los cristianos, es el enojo, es la ira. Les cuento algo muy personal. Cuando yo recién conocí al Señor Jesús como mi Salvador, cuando Él me perdonó, cuando Él me dio la vida eterna, para mí ir a una iglesia y estar en los hermanos es que era como estar en el cielo. Las canciones, las predicaciones, les confieso que para mí era como estar en el cielo. Me imaginaba que estaba en el cielo yo. Hasta que 3 meses después que había conocido al Señor Jesús, vi a 2 hermanas dentro de la iglesia peleándose, como cualquier 2 mujeres dentro de la iglesia. Para mí, ese fue el balde de agua fría más grande que llegó a mi vida. Me fui a la casa llorando y tuve que aprender. El Señor me enseñó que tenía que poner los pies en la tierra y saber que estaba aquí en la tierra y que iba a seguir viendo estas cosas. Y las he seguido viendo. Desgraciadamente, pero así es. El odio, el enojo, cuando nosotros le damos cabida en nuestro corazón, estamos permitiendo que un enemigo esté con nosotros. Tú no permitirías que un enemigo entrara a tu casa con un arma, ¿no es cierto? Pero permites que el enojo se acueste contigo. Mis queridos amigos, esta sociedad no necesita terapias, no necesita psicólogos, no necesita educación. Lo que necesita es a Jesucristo. Porque, ¿sabes? Los psicólogos le dicen a uno, no, si te puedes enojar y sacar aquel enojo, y te va aumentando más aquello que tú no lo puedes sacar. Mientras Jesucristo te dice que tienes que nacer de nuevo. Si quieres ser un vencedor, si quieres ser un hombre o una mujer que controle su enojo por el Espíritu Santo, tienes que nacer de nuevo. A esta generación, a este mundo, le hace falta Jesucristo. No médicos, no psicólogos. Le hace falta Jesucristo, amigos. Porque tú has escuchado en la televisión a estos hombres que estudian el cuerpo humano y todo. No, saca el hombre bello que tienes adentro, supérate a ti mismo. Amigos, esto es un engaño del diablo. Porque Dios dice que en nuestra carne, este viejo hombre, no hay nada bueno.
todo es malo, todo es podrido. Lo que hace la religión, querer arreglar el viejo hombre que nunca lo va a lograr. El Señor no pone parches. El Señor nos hace de nuevo. Es por esto que el Señor Jesús dijo que el vino nuevo se eche en odres nuevos, no en odres viejos. Y que un vestido viejo no se puede parchar con un pedazo de tela nueva. No. Los parches, lo que ponen los hombres, es lo que hace la religión. La religión te parcha. El Señor Jesús te hace nacer de nuevo. Hace de ti una nueva criatura. Lo que necesitas, querido amigo, es una regeneración. Y si habla algún hermano o hermana que tenga enojo en su corazón, que tenga algún rencor en su corazón, que se esté acostando, que esté permitiendo el sol que se ponga sobre su enojo, ten cuidado. Perdona. Sal de aquella cárcel en que estás aprisionado por no perdonar. Queridos amigos, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, donde lo leyó nuestro hermano, él nos aconseja: airaos, enojaos, pero no pequéis. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Y quiero decirte que si tú sigues leyendo con cuidado, vas a ver que el enojo va en aumento día a día. Porque si sigues enojado, después viene la gritería. Uno empieza a alzar la voz. Después vienen los garabatos, ¿verdad? Hasta que eso explota como una bomba de tiempo. Lee con cuidado en Efesios 5, donde lo leyó nuestro hermano. Y si quieres que te hablemos más sobre eso, lo haremos. Si quieres saber algo más, por favor escríbenos. Y lo haremos con gusto. Pero volviéndonos a este tema, que es un tema actual. Es verdad que ahora tenemos esta pandemia del virus. Y escuché en las noticias de que se ha producido mucho más hombres que castigan a sus esposas por estar en la casa y no poder salir. Bueno, esto se esperaba. Esto se esperaba porque hombres castigadores, que yo no sé quién les dio la autorización para castigar a sus esposas. Queridos amigos, ¿te das cuenta que lo que necesita nuestra sociedad no son médicos, no son psicólogos, no son psiquiatras? Lo que necesitas es a Jesucristo. Lo que necesitamos es rendirnos a Dios como pecadores que estamos dominados por el pecado, en que Satanás ha logrado hacernos que vivan enojados. Y yo pienso que Satanás está muy contento con lo que ha logrado con esta sociedad. Te desafío a salir a las calles para que veas las caras de las personas. Fíjate si no te has fijado. Llega a dar miedo mirar a alguien. Más la palabra dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Tú no te das cuenta. Si eres un creyente, yo te desafío y te pregunto: ¿cuántas veces la gente se ha acercado a ti a decirte: ¿es usted un cristiano? ¿Lo han hecho? ¿Alguien se ha acercado a ti? Mira, con el vecino, si tienes problemas y el vecino te deja la basura ahí y tú la sacas y la botas y te la vuelve a dejar y la vuelve a botar, sabes que ese gesto va a impactar a tu vecino y se va a dar cuenta que tú tienes algo que él no tiene y siempre estás con la sonrisa. Qué lindo es saludar aunque sean nuestros enemigos. La palabra de Dios nos manda: amad a vuestros enemigos. Qué lindo es saludar a nuestro vecino, a aquel que nos odia, con una sonrisa. Una sonrisa que no te deja más pobre, pero que enriquece al que la recibe. Nosotros no sabemos qué le pasó a ese hombre o esa mujer durante la noche, y nosotros le damos una sonrisa y lo enriquecemos, sin quedar más pobre nosotros. Esta es la vida cristiana.
La vida cristiana, queridos hermanos, se vive cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. No se vive solamente en la iglesia. No se vive solamente cuando estamos con los hermanos. Se vive en cada momento. El poder de Dios revoluciona todo nuestro ser cuando somos regenerados. ¿Sabes que cuando Dios nos perdona, nos salva, nos da la vida eterna, el Espíritu Santo nos viene a morar? Y somos templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios mora en nuestro ser por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo privilegio! Y Dios nos llama reyes y sacerdotes, nos llama santos. ¡Qué privilegio ser del Señor! Las cosas, he aquí los que están en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos una nueva vida para entrar en el cielo. Te hago una pregunta. Seguramente nuestros queridos amigos están pensando en sus enojos que tienen con sus compañeros de trabajo, con sus hijos quizás, con su esposa, con sus vecinos. Y ¿sabes? La cosa que pasa es que nosotros siempre decimos, los jefes andan enojados, el mayordomo está enojado, mi patrón está enojado, pero no nos damos cuenta para mirar hacia nosotros adentro, que el mal está en nosotros. El mal está en nosotros. Queridos amigos, el enojo ha traído y está trayendo mucho daño al ser humano. No permitas tú, querido amigo, que el enojo, si estás en él, te haga más daño. No, por favor. Si no conoces a Jesucristo, si no tienes la salvación, si no tienes el perdón de tus pecados, pero estás en una religión, mi amigo, ponte en las manos de Dios. Lo que tú necesitas no es un psicólogo, es un Salvador. Y el Señor Jesús es el único que puede cambiar tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él dejó el cielo para venir a morir en una cruz por tus pecados, a pagar la gran deuda de pecado que tú y yo hemos contraído contra Dios. Y Él satisfizo la justicia de Dios y reivindicó el nombre de Dios sobre este mundo, mostrando que Dios es tan santo que no puede ver el pecado. Y por esta razón castigó a su propio Hijo. La Biblia nos dice que si Dios no perdonó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar a nosotros los creyentes todas las cosas? Bendito sea Dios, alabo su santísimo nombre. Queridos amigos, si tú no tienes a Jesucristo en el corazón, si tú nunca has nacido de nuevo y hoy día quieres hacerlo, entrégale tu vida al Señor. Confiésale tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, dile que has ofendido a Dios, pero que ahora le entregas tu vida porque tú quieres ser un hijo o una hija de Él. Y esto sucederá en un instante, porque no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Mi amigo, si quieres ser un hijo de Dios, Dios hará todo, tú no tienes nada que hacer. En este plan de salvación, en esta obra de redención, lo único que nosotros podemos hacer es creer, es poner nuestra confianza en la bendita persona del Señor Jesús. No podemos hacer más nada. No podemos ayudarle a Dios. No, lo único que podemos hacer, nuestra parte, es confiar y creer en la palabra de Dios. No tenemos otra cosa. Y Dios nos va a salvar, nos va a perdonar y nos va a dar la vida eterna. No sigas durmiendo con el enemigo, que está armado y de repente puede matarte. Porque al final del enojo, de la ira, viene la muerte. Queridos amigos, les ruego, reconcíliense con Dios. No creas que porque estás bautizado, tu vida puede cambiar, no. No creas que porque estás tanto tiempo en una iglesia, ya todo se va a arreglar y vas a entrar al cielo. No te engañes.
No permitas que porque das plata, porque has dado cosas a la iglesia y todo lo demás, ya estás cerca del cielo. Mi amigo, Dios no negocia. Dios ha establecido: el alma que pecare, esa morirá. Y tú eres un pecador, yo soy un pecador. Pero gracias a Dios que yo me arrojé a las plantas de Cristo. Le pedí perdón por mi pecado y acepté a Jesucristo en mi corazón muchos años atrás. Esto debieran predicar los predicadores. Esto debiera hablar la gente que habla en la tele, en la radio. Pero no te hablan del pecado, no te hablan de la condenación, no te hablan que hay un día de juicio. Y la Biblia lo menciona. Mi amigo, el enojo ha traído mucho daño a la sociedad, al ser humano, al hombre, a la mujer, a los niños. Pero Cristo es lo único, el único remedio que yo te puedo ofrecer para que esto se termine. Quiera el Señor bendecirlos y que ustedes puedan darse cuenta que ustedes mismos no pueden hacer nada, sino solamente creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. Que el Señor les bendiga. Bien, ya estamos de regreso, el tiempo se nos está terminando, solamente queda para un par de comentarios nada más. El programa de hoy, la verdad es que ha estado muy claro, los textos bíblicos también son muy claros, y creo que nadie podría dudar de que Dios no apoya el enojo de las personas. El enojo viene a ser como una especie de emoción turbulenta que hierve dentro de nosotros. Pero la Biblia nos enseña también cómo poner en práctica la sabiduría que ella tiene para poder cambiar nuestras relaciones con los demás y poder controlar esto. En Colosenses 3:8 dice que dejemos todas estas cosas, dice que dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Si nos damos cuenta, todas esas están relacionadas, todas estas cosas. La Biblia también nos enseña que no debemos provocar a otros al enojo. También la enseñanza bíblica nos enseña que debemos ser lentos para la ira. O sea, esto quiere decir que debemos controlar nuestro enojo y que también debemos ser cuidadosos al relacionarnos en forma estrecha con otros que están constantemente enojados o que son personas hostiles. Si la Biblia nos advierte todo esto porque Dios no quiere que estemos enojados, no le gusta el enojo al hombre. Ahora hay que diferenciarlo de lo que es el enojo de Dios, porque Dios también se enoja, pero ese enojo es muy distinto, porque el enojo de Dios es siempre justo y tiene motivación ética, a diferencia de nuestro enojo, que normalmente se produce por el rencor, el orgullo, el egoísmo, la mentira, la envidia. A veces incluso porque estamos cansados, no quieren que nos molestamos de todo, nos produce enojo. No tiene nada que ver con el enojo de Dios, que es siempre por justicia. Pero también hay un enojo humano que es justo, y que es justamente el enojo que causa la injusticia. Ese enojo, el Señor lo considera que es justo. Podemos también decir que el enojo en parte viene a ser un sinónimo de la ira, y por otra parte vendría a ser la manifestación externa de la ira. Bueno, me quiero despedir citando Efesios 4:26, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, que son palabras que citó el pastor y que me gustaría volver a repetir y recalcar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que podemos enojarnos, pero no quedarnos enrabiados, no quedarnos enojados. Y de ninguna manera que nos vayamos a acostar enojados. Si nos enojamos por algo, tenemos que desenojarnos antes de irnos a la cama. Bien, queridos hermanos y amigos, espero que les haya gustado este programa. Sabemos que si pusieron atención
habrán aprendido como hemos aprendido nosotros. Y también sabemos que es difícil controlar el enojo, no es tan fácil, no es cosa de pensarlo y se me quita, porque es un sentimiento muy profundo. Pero tenemos que hacerlo, el Señor nos manda, es una orden, es un mandamiento del Señor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que es mejor evitarlo, tratemos de no llegar a eso. El programa de hoy nos ha enseñado mucho al respecto. Me despido, como les decía, pidiendo al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, sus trabajos, que los cuide, los proteja de la pandemia y que nos bendiga a nosotros también para que podamos seguir haciendo programas. El pastor ya no está, ya no tengo comunicación con él en este minuto, así que me despido también a nombre de él. Yo sé que él siempre ora por todos nosotros y que también él hubiese querido dejarle sus bendiciones. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.